a quenda de intervencións pola vosa parte. Sí, quero falar eu. Hola, como sempre caes no tópico anticubano, non? É dicir, resultoume para min decepcionante que digas que Cuba non é unha democracia. Evidentemente non é unha democracia burguesa ao uso, non? Como é que parecemos aquí. Afortunadamente, eles teñen outros mecanismos que para mí son moito máis auténticos no sentido literal da democracia. Resultoume altamente decepcionante que caes no tópico anticubano, anticastrista. ¿Contesto una por una o hacemos unas cuantas? Una por una. He tenido la oportunidad de dar charlas y cursos sobre mis investigaciones, no solamente en el ámbito de la ética y política del medio ambiente, sino en cosas como el posmarxismo, ¿no? o André Gorz, digamos. Trabajo, digamos, que es habitual en académicos, ¿no? como es mi caso, en un montón de países. El único en el que me he autocensurado ha sido Cuba. Y he dado charlas en algunos países como Marruecos, donde tampoco las libertades destacan, ¿no? Por su presencia, ¿no? Y por su solidez en el ámbito, por lo menos, de la política, ¿no? En Cuba tuve la sensación, y creo que después se confirmó con cosas que vi, de que la persona que me había invitado a dar el curso, a mí junto a otros compañeros, ¿no? Era responsable de lo que yo dijera, de que el mensaje que yo lanzara a los estudiantes de un curso de máster en una facultad de sociología y lo que yo pudiera explicar allí, esté yo equivocado o no. Yo acepto que me puedo equivocar hasta la última de las palabras que les he dicho anteriormente, ¿no? Pero ha sido el único sitio en el que yo asumí que el responsable de mis palabras no era yo, sino la persona que me invitaba, que ella estaba sometida a una concepción determinada que le venía impuesta desde el Estado y que la gente que ella invitase no podía cuestionar. A todo esto tengo que decir que yo no considero que Cuba sea una democracia, no considero que Cuba sea una democracia, que lo que yo vi es una sociedad en la cual no hay libertades civiles y políticas, aunque esto no significa que sea un anticubano. Creo que, aunque esto se sale mucho de mi tema y creo que mi opinión aquí no vale nada, si quieren ustedes, pero creo que en términos comparativos regionales, si comparamos cuál ha sido y cuál es la situación de Cuba hoy con la de la mayoría de sus vecinos, han ido bastante bien las cosas. Yo, por lo menos, la experiencia que tuve allí, se ve una sociedad, en la cual la mayoría de la población tiene para comer mal, todo hay que decirlo, muy mal. Tienen acceso a la educación, una educación doctrinaria, es lo que he visto yo en persona, todo hay que decirlo, pero tienen acceso a la educación. Una sociedad con grandes avances en términos de igualdad de género, en términos de igualdad social en general, que si se compara con sus vecinos, si se compara con la República Dominicana, si se compara con Haití, si se compara con Nicaragua, si se compara con Jamaica, pues es un escenario mucho mejor, sin duda, ¿no? Entonces, yo no me considero un anticubano en absoluto, tengo grandes amigos cubanos, pero no creo que sea una democracia Cuba. No, pero... Está representado nese dibuixo. Entese aí, a farsa democrática. A farsa democrática, sí. Sí, vamos a ver. Yo quería preguntarte, Joaquín, sobre el tema el momento que has hablado de China. Es decir, porque ha habido un momento que has dicho esa frase sobre China, que dice que la amenaza de si yo contamino, pero claro, refleja algo que es importante, ¿no? Que tiene que ver con otro punto de tu charla, que es el problema de la producción, de la industria, del lugar del trabajo en China, de la ausencia de derechos o de fuerza sindical,
Y claro, eso hoy plantea un debate que conecta con la conferencia de ayer de Berzosa. Es decir, ¿qué modelos hay? Porque claro, él explicaba muy bien, hay gente que considera que el modelo de desarrollo solo se produce a partir de que haya una industria, que haya un cierto proteccionismo. Y claro, hoy mismo vemos que continuamente, por otro punto que ha habido en tu charla, de en qué medida se ha universalizado o no, hay que decir que no, el modelo social europeo, continuamente se insiste en decir hay que desmontar el Estado social o el Estado del bienestar en Europa, porque claro, no somos competitivos, porque ya hay otras potencias emergentes como China que producen de una forma completamente distinta a la nuestra, mucho más barata, etcétera. Y claro, es importante entonces conectar el problema de los costes ecológicos con el problema de la ausencia de derechos, no solo humanos, sino de derechos laborales, ¿no? Después, en segundo lugar, hay otra cuestión importante, que ya que tú eres uno de los grandes especialistas que hay en España, quizá del mejor en el pensamiento de André Gortz, y tiene que ver también con otro debate que tuvimos aquí el otro día, el día de mi exposición, la pregunta sobre la vigencia o no del pensamiento de Klaus Hofe. Y ahí es donde hay un debate importante, ¿no? Que hay una época donde se cuestiona mucho el productivismo, el economicismo, se considera que es posible llegar a un nuevo paradigma de valores posteconomicistas y de pronto, pues, Hofe lo situaba más en el tema de la unidad alemana, pero lo que eso significó, la importancia que tuvo ya la identidad nacional frente a otras consideraciones, pero no cabe duda que a partir de la crisis, y ya de la última crisis, parece como si esas consideraciones fueran, digamos, una especie de lujo de los países ricos, de los países desarrollados, es decir, tipo de lujo que no nos podemos permitir, igual que se razona en decir, ustedes han tenido un modelo donde ustedes podían tener sindicatos fuertes, pero eso no les hace competitivos, ustedes han tenido una preocupación ecológica que es absolutamente impensable en este momento de jungla de globalización neoliberal. Quería ver cómo verías tú entonces la vigencia del pensamiento de André Gortz en una situación como la actual. Muy bien. Bueno, son dos cuestiones también, sobre todo la segunda, porque de la primera pues no conozco tanto el caso de China, ¿no? Que bueno, darían para charlar largo y tendido y me pones ahora un poco en el aprieto de tener que sintetizar una opinión al respecto que me cuesta, digamos, expresar con pocas palabras, ¿no? Bueno, sobre el tema de China y la amenaza. Quizás recuerden ustedes hace unos años, cuando Obama llega al poder en Estados Unidos, hace 3 años y pico, ¿no? En noviembre hará 4 años, si no me equivoco, es así. Cuando Obama llega al poder, hace, en su discurso de toma de posesión y después en otras intervenciones, hace referencia a la necesidad de relanzar la economía norteamericana, rompiendo con el modelo de desarrollo convencional, al que él se refiere como economías de base fósil, economías, digamos, dependientes de recursos fósiles, sobre todo del petróleo. Obama utiliza varios argumentos para llegar a su propuesta, ¿no? Algunos son muy realistas en el sentido técnico del término, realismo político, jovesianismo, si se me permite la licencia, ¿no? En el sentido de Estados Unidos no puede depender del petróleo que le llega del eje del mal, que le llega de Venezuela o que le llega de Irán, pero también utiliza otros argumentos más ilustrados, más universalistas, ¿no? Porque Estados Unidos tiene que ser un ejemplo para los demás y no tenemos que contribuir al cambio climático como lo estamos haciendo, etcétera. Entonces, utiliza una serie de argumentos de distinto tipo que le llegan a proponer lo que él llama un nuevo pacto verde, un Green New Deal. Retoma la idea del New Deal de la administración de Roosevelt, que digamos, sería la versión norteamericana, digamos, de nuestros pactos sociales socialdemócratas, y le pone el green, el verde, delante. Tenemos que llegar a un nuevo pacto verde. ¿En qué consistiría esto? Significaría en que, a diferencia de los pactos sociales de la época clásica de la socialdemocracia, de las 3 décadas gloriosas, se llaman, del capitalismo de la posguerra, que está sostenido en la industrialización convencional, lo que hay que hacer es sustituir la industrialización convencional por nuevas formas de producción y de consumo alternativas,
como por ejemplo la sustitución de los coches de gasolina convencionales por coches híbridos o coches movidos con células de hidrógeno, la sustitución de las energías de base fósil en la producción de electricidad, por ejemplo las plantas, las centrales eléctricas, por grandes instalaciones de producción solar o eólica. Incluso se propone y da pasos, por ejemplo, no sé en qué nivel están ahora, da pasos para la contratación de empresas internacionales que desarrollen el sistema ferroviario norteamericano, con la idea de promover el transporte público frente al privado. Y bueno, y toda una serie, digamos, de detalles que sirven para ejemplificar esta idea del Green New Deal y que él reivindica, ¿no? Bueno, cuando hace estas declaraciones, voy a China ahora, he dado un gran rodeo para voy a China. Cuando hace estas declaraciones, Hu Jintao, que entonces era el premier chino, dice, sí, nosotros nos apuntamos a esto. Nosotros estamos también por esta modernización post-fósil. Bueno, podemos pensar que si en el caso de Obama ya hay una dosis de retórica importante, en el caso de Hu Jintao todavía sería mayor, ¿no? ¿Qué ilustra esto, creo yo? Bueno, ilustra, de un lado, el hecho de que en el ámbito internacional, y esto creo que es consecuencia en gran medida del protagonismo que ha tenido históricamente Europa, en el ámbito internacional queda muy mal, es políticamente incorrecto no asumir una actitud proambiental o proecológica. Incluso los chinos se ven obligados a mostrarse como actores legítimos que actúan comprometidos en términos universales con las amenazas ambientales, ¿no? Bueno, esto puede parecer poco, sobre todo cuando es una proclama más bien retórica, pero bueno, es mejor que se den estas proclamas que no se den, creo yo. Entonces considero que esto pues, es una de las consecuencias de este proceso de ilustración ambiental mundial en el cual Europa ha sido protagonista, ¿no? Ahora, en el aspecto de la competitividad y del modelo de desarrollo, evidentemente China está siguiendo el modelo de desarrollo convencional, que es quemar combustibles fósiles y las tecnologías, digamos, convencionales más lesivas ambientalmente, ¿no? Como la química sintética, por ejemplo, a gran escala, en productos de usar y tirar, la adopción de hábitos de consumo occidentales, prototípicos, ¿no? Dietas intensivas en proteína animal y en grasa animal. Está apareciendo la obesidad en China. Están adoptando los peores hábitos del modelo de desarrollo convencional que hemos seguido en Occidente, ¿no? Claro, aquí, ¿hasta qué punto se puede generar un proceso de ilustración ambiental o de reflexividad ambiental en un poder como el chino, en la medida en que se ha dado en Europa, por ejemplo, ¿no? Con todas las contradicciones que se quiera del modelo europeo? Yo soy muy pesimista, la verdad, soy muy pesimista. Y me temo, y creo que iba por ahí tu pregunta, no sé si me equivoco, que si no se desarrolla una sociedad civil autónoma y se desarrollan las libertades civiles y políticas que no existen en China, será imposible que ese proceso pueda tener lugar. Si se dará ese proceso o no, si el desarrollo chino seguirá el patrón de las sociedades occidentales, ¿no? Desde la aparición de las sociedades burguesas, y tal como, por ejemplo, lo encontramos de alguna manera previsto en Marx, de manera que digamos, los derechos civiles y políticos seguirán al desarrollo del capitalismo en un momento determinado. Bueno, yo creo que es imprevisible saberlo ahora. Yo espero que sea así. Yo creo que en China se tienen que dar una cantidad de contradicciones tan extraordinarias, ¿no? De tipo social, también de tipo ambiental, que por algún sitio van a tener que explotar. Ahora, si esto significará avances en términos de democratización o retrocesos y pasos hacia una sociedad todavía más autoritaria, pues eso no lo podemos saber, ¿no? No sé si va por ahí tu pregunta, ¿no? El tema de si Europa tiene que seguir el modelo chino, como decía el propietario de Mercadona, el señor Roch, no sé si lo leyeron ustedes hace unas semanas, ¿no? Decía, es que en España tenemos que trabajar como chinos, ¿eh? Bueno, uno de mis hermanos trabaja en Mercadona, es un ejecutivo de Mercadona, y me dijo, ojo, es que solamente se han centrado en esta frase los medios, todo su discurso es mucho más sensato. Y dije, sí, pero por mucho sensato que fuera, si suelta esta frase, ya lo ha acabado de contaminar todo lo que dijera, ¿no? Ha acabado de perder todo tipo de razón que pudiera tener, ¿no? Bueno,
Un argumento que han utilizado siempre los defensores de los modelos socialdemócratas y de los regímenes de bienestar socialdemócratas, ¿no? Que bueno, muchos los conocerás tú y los conocerán muchos de ustedes mejor que yo, ¿no? Spin Andersen, Vicens Navarro, aquí, Terborn, es que los regímenes socialdemócratas y los modelos sociales universalistas, densos, garantistas, ¿no? Han rendido mejor, también en términos económicos, es decir, han sido más competitivos que sus homónimos occidentales con sistemas de bienestar menos garantistas, como sería el caso de los países del sur de Europa. Nosotros tenemos regímenes de bienestar que se apoyan mucho en las familias y menos en el Estado de lo que queremos. Nuestro sistema de bienestar pues, es muy pobre en comparación con los centroeuropeos y sobre todo los escandinavos. Y somos mucho menos competitivos que ellos. Un caso paradigmático que suele poner el ejemplo Spin Andersen es el de Finlandia. Finlandia, cuando cae la Unión Soviética, cuando cae el muro y cae la Unión Soviética, la economía finlandesa se hunde, porque su comercio tenía lugar básicamente con Rusia y con otros países satélites, ¿no? El paro se dispara hasta un 40%, el Producto Interior Bruto cae no sé cuántos deciles. Y en unos pocos años Finlandia, sin renunciar a su modelo universalista, con la economía hundida, vuelve a reflotarse, ¿no? Y es hoy pionera y líder en nuevas tecnologías y en sectores punta, ¿no? Claro, el problema aquí es si esa experiencia de estos países escandinavos y centroeuropeos es reproductible en países como el nuestro, ¿no? Es decir, si teniendo sistemas sociales más fuertes podríamos ser tan competitivos como han sido los escandinavos, o si seríamos todavía países más endeudados y con una economía todavía más quebrada, ¿no? Yo quiero pensar que no, pero no me atrevo a asegurarlo como lo hace, por ejemplo, Vicens Navarro o lo hacen los defensores del estado de bienestar. Ahora, lo que está claro es que haciendo recortes laborales o ambientales para ser más competitivos, nunca seremos más competitivos que los chinos. Ellos siempre podrán recortar más que nosotros. Y quien dice los chinos, pues dice cualquier otra economía con sistemas, con, digamos, paquetes de derechos civiles y políticos menos desarrollados o menos garantistas que los nuestros, ¿no? Respecto de la segunda cuestión de Gorf y Ofe, bueno, Ofe tiene unos artículos extraordinarios, pasa que ya están un poco obsoletos, ¿no?, sobre la aparición de los partidos verdes y los movimientos ecologistas en Europa, ¿no?, y el corrimiento que se produce en el espectro político, particularmente a la izquierda, como consecuencia de la aparición de estos actores, ¿no? A mí una idea de Ofe que me gusta mucho, que es la de la desmercantilización, ¿no? El hecho de que haya una parte importante de la sociedad que está desmercantilizada, los estudiantes, los jubilados con una pensión digna, que no se ven obligados a hacer chapuzas y a hacer trabajos a escondidas, los trabajadores públicos, el hecho de que haya una parte importante de la población que está liberada de alguna manera de los imperativos del mercado es condición sine qua non, entiendo yo en Ofe, igual me equivoco, es condición sine qua non de que aparezca una opinión pública creativa, libre, autónoma, plural, y una sociedad civil, aunque no utiliza el término que yo llamaría reflexiva, que tenga capacidad de ser impulsora de estos procesos, digamos, de ilustración, el término también lo pongo entre comillas, como entiendo yo que ha sido el caso de los movimientos y los actores ecologistas en Europa. Claro, ahora mismo se está produciendo un proceso de remercantilización de todos estos sectores desmercantilizados. La crisis está remercantilizando buena parte de nuestra fuerza de trabajo, buena parte de nuestros jubilados se van a jubilar con pensiones de miseria, más de lo que eran hasta ahora, y se van a ver obligados a conseguir ingresos de una manera u otra, aparte de tener condiciones de vida mucho peores y muchas mayores dificultades para ser ciudadanos activos. Nuestros estudiantes van a tener cada vez una formación peor y van a tener que recurrir más a una formación privada. Todo esto, si las tendencias actuales se acentúan, yo espero que no, pero si es así, va a ser el caso. Cada vez habrá menos trabajadores públicos, habrá menos funcionarios, y ya los está viendo. Entonces, esta remercantilización es simultáneamente una contracción de la sociedad civil autónoma.
Esa es mi interpretación. También podría añadir una cosa que he anunciado o que he insinuado de alguna manera en mi presentación, en mi trabajo, y es que buena parte de aquellas actividades que hacían estos actores de la sociedad civil autónoma, por ejemplo, prestando servicios al Estado, como sería el caso de la educación ambiental. Pongo el ejemplo del caso ambiental porque es el tema de mi charla, pero se podía hacer en muchos otros ámbitos. El tema del género, el tema de los derechos humanos en general, de la cooperación internacional. Todos estos servicios dejan de prestarlos ya. El Estado está dejando de prestar estos servicios y está dejando de contratar y de sacar a concurso estas actividades para que estos actores las hagan. E incluso ahí donde aún se van a sacar, digamos, a oferta pública estos servicios o esta prestación de servicios al Estado, ya se están definiendo los pliegos de condiciones para que sean empresas y no ONGs las que los vayan a prestar. Conozco bien el caso de las ONGs ambientales, pero me temo que esto vale para muchas otras, ¿no? Esto, sumado al hecho de que buena parte de estas ONGs están prácticamente en bancarrota por la deuda que las administraciones les han dejado en nuestro país, está prácticamente condenando a la desaparición de la mayoría de los cuerpos que han poblado eso que he llamado sociedad civil autónoma en nuestra sociedad. Se pueden poner 1000 ejemplos de ONGs en el ámbito, por ejemplo, del voluntariado sanitario, de los derechos humanos, Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras. Están pasando por unas dificultades económicas de las que en la mayoría de casos no van a poder salir, excepto que hay un cambio y la tendencia actual. Entonces, esto implica de nuevo una contracción, un debilitamiento sin duda de esta sociedad civil. ¿Qué ocurrirá? ¿Desaparecerá esta sociedad civil o se reconstruirá al estilo anglosajón? Al estilo anglosajón, estas ONGs y estos cuerpos sociales en la sociedad civil se convierten en charities. Dejan de recibir una parte importante de sus ingresos de actividades que hacen para los estados, para las administraciones, y pasan a recibirlos de donantes individuales, en general empresas o prohombres o promujeres, no sé si el término es muy correcto, de clases acomodadas, ricas. Esto se traduce en los países anglosajones en que muy a menudo el perfil crítico de estas ONGs es muy bajo. Y que, por ejemplo, el espacio que aquí en Europa han ocupado, en Europa occidental, continental, han ocupado las ONGs ambientalistas o ecologistas y que les ha permitido en muchos casos enfrentarse al Estado y tener un discurso crítico con el gran capital, que suele estar detrás de las grandes amenazas ecológicas, en estos países se desvía hacia la protección de reservas naturales, más hacia el conservacionismo que hacia el ecologismo político, incluso más hacia el animalismo que hacia el ecologismo. ¿Por qué? Porque es más difícil que esto genere conflictos con quienes te mantienen. Es políticamente más neutro, si se quiere. Esto no significa que no haya ONGs muy radicales y muy críticas en países como en Estados Unidos, que las hay. Pero me temo que en general el modelo de ONG es mucho menos crítico, mucho menos combativo que el que tenemos aquí. El caso del productivismo, el posteconomicismo y el postmaterialismo creo que está reapareciendo como consecuencia de la crisis. Lo he insinuado un poco al principio de la charla. Bueno, si uno revisa un poco la literatura crítica con la gestión de la crisis, economistas críticos, pues como fue ayer el doctor Berzosa, o toda esa lista de economistas neomarxistas que encontramos en publicaciones como Sin Permiso, digamos, todos estos foros de los que emana digamos, pensamiento crítico respecto de la crisis y economía política crítica, digamos, ¿no? Sobre todo socialista, básicamente lo que vienen a hacer es reivindicar una especie de neo-keynesianismo, ¿no? Frente al neoliberalismo con el que se está haciendo frente a la crisis y que no hace más que agravarla. Lo que reivindican es más intervención del Estado, a menudo reivindican directamente la eliminación de la Unión Europea, ¿no? Y la vuelta a las monedas nacionales, pero bueno, en todo caso, más intervención del Estado, asunción de deuda pública por parte de los Estados, impresión de moneda por parte de los Estados para pagar sus deudas, fomentar la demanda para que, gracias al efecto multiplicador de la demanda, se genere actividad económica, se genere inversión y después los Estados finalmente puedan pagar la deuda que suscribieron. Bueno, las políticas
keynesianas de toda la vida, digamos, de manual, ¿no? Bueno, sería la vuelta al modelo del diamante, pero el modelo del diamante, en el sentido al que yo me refería al principio de la charla, bajo la pretensión de que las economías crecen y de que si no crecen no hay manera de redistribuir la riqueza en una dirección igualitarista, ¿no? Claro, como estamos en una situación en la cual no está nada claro que nuestras economías vuelvan a crecer como lo han hecho las últimas décadas, ha emergido como una tercera opción, que yo creo que cada vez está teniendo más adeptos y más presencia en la opinión pública, aunque todavía es muy minoritaria, y que viene a recuperar los ideales clásicos del antiproductivismo y del antiindustrialismo bajo la etiqueta de decrecimiento. El decrecimiento, que aparece, algunos de ustedes lo sabrán, ¿no?, como una especie de término provocador difundido por un sociólogo francés, por Latouche, se está convirtiendo en un movimiento, yo diría, en un movimiento social a nivel mundial. Todos aquellos que quedan desafectos o incrédulos de la posibilidad de que un neo-keynesianismo nos saque de la crisis, pues están acercando al decrecimiento. Y a medida que la crisis se va acentuando, más razones hay para que más gente se acerque a esta idea del decrecimiento, que a día de hoy, hasta donde yo la conozco, no deja de ser muy vaga, ¿no? Es una idea muy vaga, que muy inconcreta, tanto en cómo se traduciría esa idea del decrecimiento a una agenda política y económica, como en relación a los actores que encarnarían esta idea del decrecimiento en un proceso, digamos, de transformación de las instituciones, y no solamente la constitución de actores fuera del sistema, en los márgenes, que son anti, pero sin la pretensión de influir en el sistema, ¿no? Se aíslan de él. Entonces, si esto tiene que ser algo que realmente influya en el sistema político y económico, ahora mismo es muy inconcreto, pero cada vez tiene más fuerza, y con razón, creo yo, se dan condiciones objetivas para que cada vez tenga más fuerza. Creo que esto permite también diferenciar eso que se llamó posmaterialismo, y a lo que tú creo que te has referido con la idea de la preocupación ambiental como un lujo. Permite diferenciar una especie de ecologismo o ambientalismo banalizado de clases medias acomodadas que utilizan el ecologismo, una dieta sana, medicinas tradicionales, formas de vida, digamos, ecológicamente visibles y distintivas, ¿no?, que utilizan esta especie de ambientalismo como una especie de bien posicional, ¿no?, como una especie de forma de distinguirse de los demás, mostrando que hemos alcanzado un nivel de conciencia, de compromiso y de, no sé cómo decirlo, de autorrealización que no está al alcance del común. Conozco mucha gente, digamos, que representa y que encarna esto, y muchos movimientos que encarnan esto. Quizás el que mejor lo encarna es el slow food o el slow life movement. No sé si alguno de ustedes han oído hablar de él, ¿no? Una especie de esto, de ecologismo para clases acomodadas que, una vez que han satisfecho más que holgadamente las necesidades, digamos, de bienestar material convencionales, se cuelgan la medalla como un bien distintivo frente a los demás, frente al común, ¿no?, de acceder a un tipo de vida más pleno, más rico, más sostenible, ecológico, ambientalmente, ¿no? Entonces, claro, esto que está apareciendo ahora más a la izquierda, bajo etiquetas como el de crecimiento, se desmarca claramente de esto, ¿no? Entonces yo distinguiría entre esta especie de posmaterialismo acomodaticio, de clases acomodadas, de otra postura más radical, llámese de crecimiento, llámese de otra manera, ¿no? Bueno, me estoy enrollando mucho con las respuestas, no sé si les estoy aburriendo. Bueno, sí, muchas gracias también lo primero por la intervención extensa en territorio, historia del panorama socioecológico en el que se está moviendo la geoestrategia mundial, que es difícil condensar tanto en tan poco tiempo. Yo me gustaría que ahondaras sobre dos cuestiones. Uno es la frase esa que has pronunciado un poco, más democracia, más huella ecológica, refiriéndote al caso de Europa, porque estamos hablando de una democracia encapsulada o secuestrada en un entorno neoliberal,
de no representatividad cercana, sino muy alejada, como es el proyecto de la Unión Europea, y sobre todo dominada por un capital financiero que, lo sabes tú bien mejor que yo, a través de los trabajos de Carpintero y Neredo, que es tremendamente depredador e insaciable, ¿no? Entonces, la crisis no sería tanto de las formas de democracia, sino un modelo de democracia como orden, liberal / neoliberal, moderno, bla, 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 ¿no? En ese sentido, hay mucha gente que habla de crecimiento un poquito más, de forma más crítica que lo que hace Latouche, donde yo no lo catalogaría tanto como un antiproductivismo, como un volver a encontrar los satisfactores, que decía Masnif, de nuestras necesidades básicas, materiales, expresivas, afectivas. Es decir, no definir los satisfactores por el industrialismo, como ha hecho la modernidad, sino por otra idea de bienestar, tanto emocional como físico, ¿no? No es un poco que remataras por ahí. Y luego sobre la cuestión de la huella ecológica con respecto al tema que ha salido de China, ahí creo que un elemento que también, a mi entender, habría que añadir en esta geoestrategia mundial es la labor mediática que está haciendo la Unión Europea en retratar a China como un gran contaminante. Porque creo que la huella ecológica, para algunas personas que trabajamos también en estas cuestiones, no se mide solamente por dónde se producen los productos, sino quién los consume. En ese sentido, si ya de por sí tenemos una huella ecológica 4 o 5 veces superior a los habitantes de China, si lo midiésemos por lugar donde se consumen los productos, esta huella ecológica se elevaría, digamos, multiplicaría por 9 o por 10 con respecto a los habitantes, ¿no? Creo que forma parte de ese poder suave tan hábil en el que se mueve la Unión Europea, que efectivamente maneja muy bien los discursos medioambientales, pero no está dispuesta a responsabilizarse de la sociedad de consumo tan depredadora y tan dependiente del capitalismo financiero que ha generado, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos, me temo, tanto por su intervención como por la primera que hubo, que he dado una sensación de utilizar el término democracia de una manera muy acrítica. Me temo que probablemente haya sido así, ¿no? Que he utilizado el término democracia quizás asumiendo o dando la sensación que asumía una concepción muy poco crítica con nuestras democracias, ¿no? No, en absoluto. Claramente nuestras democracias tienen grandes lagunas y cada día son menos democracias. De hecho, probablemente con el gran asalto que la financiarización de la economía globalizada, particularmente cuando estalla la crisis, ha supuesto a la democracia, probablemente nuestras democracias son más oligarquías, no sé si que nunca, pero por lo menos probablemente después de la Segunda Guerra Mundial a nivel europeo. Pero el caso español es distinto, porque aquí tenemos democracia hace muy poco tiempo, ¿no? Pero antes mucho menos democracia de lo que era hace poco, ¿no? Claro, yo utilizaba el término democracia también en términos comparativos, si se quiere, ¿no? Por muchas lagunas que tengan nuestras democracias, pues yo las prefiero a regímenes como el cubano, si se quiere, por mucho que también se autoconsideren democracias, a los Emiratos Árabes, a China, o incluso a sociedades que son democracias, grandes democracias, como la India, pero que en muchos aspectos tienen todavía más lagunas que las nuestras, ¿no? Quizás en otros no, pero en general creo que tienen más lagunas incluso que las nuestras, ¿no? Entonces, en términos comparativos, las democracias más sólidas, más estables y, digamos, con un abanico más rico de libertades, garantías y derechos, coinciden con los países más desarrollados en casi todos los casos, no siempre, ¿eh? Por ejemplo, Emiratos Árabes está entre los países más ricos en renta per cápita, deben ser los más ricos probablemente, ¿no? Y no son democracias en absoluto. En todo caso, aún asumiendo y aceptando esto, que nuestras democracias son cada día menos democracias y que tienen 1000 lagunas, creo que el problema que yo planteaba antes sigue siendo una buena pregunta, una pregunta lícita, ¿no? ¿Cómo es posible que las formas más avanzadas, más estables, más ricas de democracia que conocemos, por muchas lagunas que tengan, hayan sido simultáneamente las sociedades con una huella ecológica mayor? En gran medida porque son las antiguas metrópolis, ¿eh? Son las antiguas metrópolis y todavía se benefician de formas de neocolonialismo, a veces más obsceno, a veces más sutil, que permite que fluyan recursos, servicios ambientales, recursos naturales de todo el mundo hacia ellas a un precio barato,
a un precio muy por debajo de lo que sería el precio racional si incorporasen las externalidades ambientales y las laborales y las sociales. Y bueno, probablemente esa es la razón por la que esto se da. En todo caso, creo que sigue siendo ese problema. Podríamos tener, supongamos que no salimos de la crisis y que además en los próximos años la crisis se acentúa y vivimos una situación parecida a la que vivieron buena parte de las sociedades latinoamericanas en los años 80 y principios de los 90. No salimos de la espiral de la deuda y cada vez somos más pobres. Y cada vez dedicamos una parte más importante de nuestra riqueza a pagar los intereses de la deuda y no acabamos de arrancar. Nuestras economías no acaban de crecer o si crecen lo hacen a tasas muy bajas. Cada vez tenemos más población o menos población desmercantilizada, cada vez tenemos una economía sumergida mayor y las desigualdades se disparan a todos los niveles, ¿no? Supongamos que se da este escenario. Bueno, ¿tendríamos manera de continuar siendo democracias? ¿No se daría paralelamente una pérdida de una parte importante de nuestras libertades y de nuestras garantías? Claro, el reto es cómo podemos hacer para no perder estas garantías, estas libertades e incluso mejorarlas para una economía contraída, al menos respecto de lo que era hace unos años. Claro, se puede plantear la pregunta de otra manera. Se puede plantear la pregunta diciendo, bueno, ¿es que habrá manera de salir de la crisis o es que habrá manera de distribuir una riqueza contraída de una manera más igualitarista sin más democracia? Claro, yo creo que de las dos maneras se puede llegar más o menos a lo mismo, ¿no? Hace falta más democracia, venga lo que venga después, y hará más democracia, o tendría que haber más democracia, venga lo que venga después, ¿no? Es decir, sea cual sea la salida de la crisis, tendría que ser más democrática. Y, por supuesto, esto pasa por atacar radicalmente ya a la oligarquía financiera, al gran capital. Y yo no me considero marxista, lo digo, pero creo que en este sentido más que nunca vale la idea del gran capital, digamos, y la idea de los estados. Encontramos en el manifiesto como, no recuerdo la frase literal de Marx, algo así como la junta que gobierna los asuntos comunes de la burguesía. Creo que tiene más validez que nunca expresiones de este tipo, ideas de este tipo. Y esto de alguna manera es la única vía por la cual vamos a poder salir de la crisis de una manera u otra, sea para volver a entrar en una época de crecimiento bajo una forma neokeynesiana o algo que se le parezca, o sea para sociedades en decrecimiento. Pero incluso si saliésemos de la crisis por una vía que no fuera democrática, tendríamos que pelear porque hubiese más democracia lo que viniera después. Pero el problema es ese, ¿cómo podemos tener más democracia o, por lo menos la que tenemos ahora, siendo mucho más pobres? No tenemos experiencia histórica, creo, al respecto, por lo menos en Occidente. Bueno, no sé. ¿Más pobres en qué o más ricos en qué? El problema es la fundamentación que estamos haciendo de este sistema, de la sociedad del consumo, de una percepción de la economía basada en unos indicadores. Si lo enfocásemos hacia las necesidades básicas, podríamos ser más ricos en bienestar. Y entonces lo que se trata es a lo mejor de transformar también nuestra forma de mirar y de aproximarnos a qué es lo que entendemos por democracia. Que no tengo yo la receta, quiero decir que habría que revisar colectivamente qué son estas cuestiones. Estoy de acuerdo con tu apreciación, pero asumiendo que me refiero a más pobres en el sentido convencional, el problema sigue siendo el mismo. Por ejemplo, ¿cómo se puede organizar un evento como este sin poder pagar billetes de avión a una docena de ponentes que vienen de lugares tan distantes como Mallorca, por ejemplo? Tenemos que utilizar nuevas tecnologías, quizás sea una solución, pero en todo caso implica ser más pobres en algún sentido relevante. Toda esta iluminación, los aparatos que estamos utilizando, el cañón, todo esto son. Detrás de todo esto hay una serie de bienes materiales, particularmente aquellos que sirven para producir electricidad, de los cuales tendremos menos. Aceptemos esa hipótesis, ¿no? Seremos pobres en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos organizar eventos como este siendo más pobres en ese sentido? Bueno, es un ejemplo, se pueden poner 1000, ¿no? Creo que en algún sentido relevante seremos más pobres si se prolongan las tendencias actuales. Puede ser que no sea el caso, ¿no? Puede ser que mañana Merkel pierda las elecciones, se dé un giro en Alemania, el Banco Central Europeo se ponga a imprimir euros,
todos paguemos las deudas estatales, se encarcele a los grandes banqueros y a aquellos que han generado la crisis, e incluso se persiga a los políticos que les pagaron los platos rotos. Supongamos que se diera ese escenario, ¿no? Bueno, las cosas cambiarían quizás, ¿no? Hay una palabra allí. Democracia real ya, ¿no? Bueno, perdón, usted en medio de la conferencia citó el caso de Finlandia, que había llegado a un 40% de paro. Son 2 millones y medio de habitantes, me parece, pero bueno, no sé si puede ser representativo o alguien tendremos que mirar para ahí. Yo creo que el informe PISA lo sitúa como una de las nivel educativo más alto. Yo, de algo que conozco de allí, tienen un nivel alto de impuestos, pero tienen unas prestaciones inmensas y la verdad es que yo poco tiempo estuve allí, pero el nivel de conservación de la naturaleza me pareció maravilloso y de disfrute. Es decir, que modelos no sé si sirven y hay, o si nos fijamos, o si no, solamente nos fijamos en la economía. Y en cuanto a más pobres en medios, yo creo que ahora mismo también tenemos, por lo menos, algo de derroche. Y a lo mejor necesitábamos menos con mejor aprovechamiento, ¿no? Y dentro de eso, es que lo quería preguntar desde el principio, como pone claves y tendencias en el movimiento socioecológico, me pregunto, que no se lo escuché citar y no sé si existe solamente en unos círculos minoritarios, en el conocimiento de los derechos humanos, que siempre está basado, y el principal después de vida y la salud, en la educación, hay una tendencia, o si la hay, me la pregunto, a la divulgación de los derechos humanos y también se pide un derecho humano de conservación de la naturaleza, como disfrute, como medio de vida, como calidad de vida. No sé si eso cuenta en algún lado o en unas mentes minoritarias. Porque no lo citó, no sé si existe. Yo me muevo en algún círculo que sí se cita. No sé si eso representa algo. Gracias. Bueno, voy terminando, supongo, ¿no? Son las 10:05. Sí, a ver si soy capaz de ser breve, que no lo estoy siendo de momento en las respuestas. Bueno, sobre la última cuestión sí que hay mucho trabajo hecho. Hay en algunos, no recuerdo exactamente cuáles son los artículos, pero me parece que hay 2 artículos a la Declaración de Derechos Humanos que hacen referencia a la defensa del hábitat o de la naturaleza, o que se pueden interpretar en esa línea, ¿no? Pero sé que hay muchos problemas para interpretar los derechos humanos frente a características muy particulares que tienen las amenazas ambientales, ¿no? Y es que, vamos a ver, buena parte de las amenazas ambientales tienen que ver con distribución de riesgos y con cosas como la necesidad de anticiparse, de anticiparse, del principio de precaución, ¿no? Y que esto encuentra difícil traducción en la Declaración de Derechos Humanos. Sé, por ejemplo, que hay una iniciativa que se puso en marcha después de que el huracán Mitch arrasara Centroamérica, el año 98 creo que fue, o algo así, ¿no? Para interpretar, no recuerdo qué artículo de la Declaración de Derechos Humanos, y parece que es bastante difícil conseguirlo, de forma que pueda servir para justificar y, digamos, impulsar políticas internacionales de mitigación de desastres o de los efectos sociales de desastres naturales. Es decir, los derechos humanos no solamente deberían contemplar derechos humanos, y esto vale también para la parte axiológica de las declaraciones de derechos que tenemos en nuestras constituciones, ¿no? No deberían contemplar solo la protección de la naturaleza o la conservación de la naturaleza, sino que deben también integrar de alguna manera, me parece que
lenguaje jurídico pues es poco flexible al respecto, aunque yo no soy un experto en el tema. Cosas como el principio de precaución y la capacidad de prevenir y mitigar las consecuencias más lesivas de las digamos, de las catástrofes naturales, muchas de ellas ya socionaturales, ¿no? Por ejemplo, las que tengan que ver con el cambio climático, pues en gran medida ya no son estrictamente calamidades naturales, ¿no? Respecto de la primera cuestión, lo de Finlandia y el paro, bueno, pues yo estaría encantado de que tuviéramos una fiscalidad y un régimen de bienestar como el finlandés, lo suscribiría ahora mismo, y creo que esto daría como resultado, como se da en el caso de Finlandia, una elevación de nuestra formación y el nivel de educación, particularmente de nuestros jóvenes. De todas formas, una de las sospechas o dudas que suelen lanzar los especialistas en regímenes de bienestar o en ¿cómo se llaman? Estados de bienestar, es la de si es posible digamos, copiar o imitar el modelo de países como Finlandia, que, como ha dicho usted, tiene muy poca población y tienen grandes recursos naturales, ¿no? De manera que pueden hacer frente en gran medida a lo que será probablemente la gran amenaza socioecológica del futuro, ¿no? Y que será la dificultad de acceder a petróleo barato, ¿no? El petróleo ya es bastante más caro de lo que era hace unos años y lo más probable es que lo sea mucho más en el futuro. Quizás no a corto plazo, quizás el petróleo vuelva a bajar en unos años, pero evidentemente a largo plazo el petróleo solo va a poder subir. Cada vez va a ser más difícil acceder a petróleo barato de calidad. Entonces estos países, el caso de casi todos los países escandinavos, pues es ese, tienen una serie de recursos naturales. El caso de Islandia es el más conocido. Islandia tiene una cantidad de energía geotérmica descomunal que hace que incluso se deslocalicen empresas europeas para irse a Finlandia, porque les sale más barato producir allí, precisamente porque no tienen que pagar electricidad a precio de electricidad producida por petróleo. Entonces, sociedades como la del Mediterráneo o la del sur de Europa, como sería la nuestra, que no tienen esas condiciones, que no tienen poblaciones reducidas y que no tienen esos recursos naturales, ¿podemos reproducir su modelo? Ahí es donde están las dudas, ¿no? Todo esto hay que decir que Finlandia, como otros países escandinavos y como es el caso de Alemania, dependen de la energía nuclear. Son nuclear dependientes, si se puede decir, ¿no? Lo cual nos lleva a otro problema también de gran calado. Bueno, me olvidé de comentar una cosa antes. Bueno, no sé si vale la pena respecto de una pregunta que hiciste aquí. Ahora he visto las notas, perdón, el caso de China. Bueno, y termino con esto. La criminalización de China como el gran contaminante no viene solo de Europa, viene particularmente de Estados Unidos. Y viene particularmente de aquellos que de alguna manera encarnan el ecologismo más progresista en Estados Unidos, que para mí es un ecologismo muy poco progresista en comparación con lo que hemos tenido en Europa. Discursos como el que se genera alrededor de Al Gore, seguro que muchos han visto la película de la verdad incómoda de Al Gore, el documental, o del World Watch Institute, quizás les suene, que publica los famosos informes sobre el estado del medio ambiente, es una especie de batería de indicadores sobre el medio ambiente, y que se traducen al castellano, se traducen al catalán, es decir, tiene una difusión internacional extraordinaria, no sé si se traducen al gallego. Han generado de alguna manera el tópico de China como el gran contaminador mundial. Y es cierto que China es hoy el primer país en consumo de petróleo y en emisiones de CO2, pero es cierto que la tasa per cápita es muy baja, porque tiene una gran población y porque los sectores que son realmente hiperconsumistas, al estilo de los países más desarrollados, es una parte menor de la población. Es la parte que vive en las zonas industriales, las clases medias, nuevas clases medias altas, en cierta parte del litoral. Entonces, hay mucho de chauvinismo en eso de achacar la responsabilidad de un problema colectivo que se genera colectivamente al último en llegar, ¿no? Y entonces, bueno, aquí seguro que conocerán ustedes y seguro que se ha tratado en otras jornadas, en otras ocasiones, el hecho de que históricamente, si hacemos caso, digamos, a las tendencias históricas en emisiones, la responsabilidad es de largo para las antiguas metrópolis, los países más desarrollados. Si tenemos en cuenta las emisiones históricas, mucho tendría que emitir China, incluso si no hacemos diferencias interpersonales o intergrupales en China, mucho tendría que emitir China para poder impactar
en el clima como lo ha hecho Estados Unidos, ¿no? Mucho durante muchas décadas, ¿no? Entonces, hay mucho de chauvinismo ahí y hay mucho de, no sé cómo decirlo, ¿no? De neoimperialismo, ¿no? Un neoimperialismo enmascarado en ambientalismo. Bueno. Pois grazas, Joaquín, e ata mañá a todos, ata as 10:30 que haberá unha nova edición da Semana Galega, dunha nova xornada da Semana Galega de Filosofía.